en mi labor de maestro de ceremonias y de introductor, pues deciros que presentamos a alguien archiconocido en Energías Sin Fronteras y para bien, a Natalia Caldés. Natalia, José Luis Trimiño me ha mandado rápidamente en cuanto ha visto que era Natalia, dice, y di que, pues lo voy a decir, todos los deberes que me ha puesto José Luis. Empezar en la presentación de Natalia diciendo que antes que nada una voluntaria 5 estrellas, ¿no?, de Energías Sin Fronteras. José Luis me ha fallado por una vez porque no me ha dicho desde cuándo estás en Energías Sin Fronteras. Pues antes que yo, claro, Sí. no lo sé. Eso Un es un poquito poco... después que yo, un poquito después que yo, pero muy poquito. Me lió Lucila y nunca te lo agradeceré suficiente, Lucila, cuando estábamos las dos en el CIEMAT. Así, ¿qué era? Gracias. 2005, 2006, Sí, yo así. entré en el 2004, pues estuve en el 2005 poco al después. principio. Bueno, yo de lo que me ha pasado, José Luis, ha habido una cosa que me ha sorprendido, yo no la sabía. Natalia ha sido miembro de la Junta Directiva en 2 ocasiones. En una de ellas entiendo, por lo que me dice José Luis, que era la voz de los voluntarios, ¿no? Que ahora se llama de otra manera representante de los voluntarios, pero entiendo que era una función equivalente. Por lo que me pasa, José Luis, veo que también has estado muy implicada en el tema de proyectos y que has sido responsable de selección de proyectos hasta el 2017, aparte de otras tareas. Y para quien no lo sepa, pues Natalia, que es una persona profesionalmente formada en el CIEMAT, por lo que veo has estado en el análisis de sistemas energéticos. Me suena mucho por Lucila esta posición, pero bueno, vea, ahora mismo está como experta nacional en la DG INPA, que es algo así como International Partnership, que ha sido tradicionalmente y entiendo que sigue siendo la Dirección General de la Comisión que se dedica a las cuestiones de cooperación. Aunque ella no quería que lo dijera, pues lo voy a decir. Natalia es economista y es doctora en economía aplicada en aprovechamientos agrícolas y recursos naturales y tiene nada más y nada menos que un máster en la Universidad de Wisconsin en economía. ¿Y por qué hemos traído a Natalia hoy? Pues lo hemos traído porque es una gran amiga y una gran compañera de Energías Sin Fronteras y la hemos traído también en calidad de experta en cooperación desde su puesto de la Comisión Europea, por un tema que nos preocupa y que nos preocupa, siempre nos ha preocupado, no es nada nuevo, pero desde la aprobación hace poco más de un mes del último plan estratégico, seguimos pensando en que la financiación es un tema clave en Energías Sin Fronteras y que los esfuerzos que hasta ahora se han hecho debemos intentar hacer una sistemática, tanto en la investigación de cuáles son las fuentes de financiación como en la búsqueda de esas fuentes de financiación y, por una parte, intentando aumentar los recursos que tengamos disponibles y, por otra parte, intentando que haya una diversificación para siempre intentar paliar el riesgo que es habitual en el tema de cooperación de que haya fuentes, sobre todo desde la parte institucional, que disminuyan y que tengamos que ir buscando vías alternativas y eso nos introduzca una serie de ruidos o trastornos o como lo queráis llamar. Dicho todo este rollo, pues como ella está en la comisión, lo que hemos dicho, oye, ¿qué es lo que se puede rascar, hablando en castizo, de la Unión Europea y qué es lo que se puede rascar, obviamente, que tenga aplicación para los proyectos que Energías Sin Fronteras pone en marcha o quiere poner en marcha o que están dentro de sus cometidos, de sus objetivos? Y por eso tenemos a Natalia hoy. Natalia nos va a contar un poquito cuáles son esas posibilidades de financiación de la Unión Europea. Ella me ha pedido que hubiera un ámbito, un alcance un poquito más amplio y que habláramos también desde una perspectiva internacional, ¿no? Darle una perspectiva internacional
a las posibilidades de financiación de proyectos de cooperación. Bueno, esta es la puesta en suerte de lo que nos va a contar a Natalia. Yo, como siempre, ahora me callo, he hecho mi parte y Natalia, encantados de tenerte otra vez aquí, de estar hablando, como decían las folclóricas, de este que es tu público, al que tanto quieres. El micrófono es todo tuyo y venga, a instruirnos, que seguro que va a ser así, tienes mucho que contarnos. Un abrazo, adelante. Muchísimas gracias. No, solo comentar que es un placer y un orgullo estar aquí hablando con vosotros. Por un lado, me da un poco de apuro porque, o sea, con esta audiencia que sabe muchísimo más que yo y que vosotros sí que sois expertos, la verdad uno se queda ahí un poco, ¿qué les voy a contar yo? Que no sepan, ¿no? Pero por otro lado, también tengo la confianza y la tranquilidad que me siento en familia y como siempre que estoy con la familia de SF, pues como en casa. Entonces, bueno, una cosa compensa la otra y voy a intentar a ver si os puede resultar de interés. Me gustaría, a ver, comentaros, yo he preparado una presentación que es larga y le he enviado a Mariano para que la comparta. Veréis, no voy a pararme en detalle en todas las pantallas, pero quería que tuvierais la información por si queréis, pues eso, mirar algún link o algún dato que no entro en detalle, pues que tengáis toda la información. Y en todo caso que quedo a vuestra disposición para aclarar, ampliar y cualquier tema en lo que pueda ayudar. Deciros pues eso, que muchos de vosotros podéis complementar, ampliar, corregirme y en concreto pues eso, José Luis Trimiño debería estar sentado y dando la charla prácticamente, porque yo aquí soy el último mono, pero José Luis aquí lo ha sido todo. Y también, bueno, he visto por ahí a Maris, que también conoce muy bien cómo funciona todo esto, así que Maris, si quieres complementar sobre el tema verás que hablaré sobre el Technical Assistance Facility y bueno, pues que muchos de vosotros vamos, si me queréis parar en cualquier momento, pues a vuestra disposición y lo haremos de forma así un poco interactiva. Entonces voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, creo que es esta. Vale. ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, vale. Y a ver si ahora. Muy bien. Y luego comentaros, también le dije a Mariano que no quería tampoco crear muchas expectativas porque como voy a intentar explicar en esta presentación, la Unión Europea tiene muchos fondos para cooperación, pero sí que es verdad que están cambiando las modalidades y para fundaciones y ONGs no es tan directo como antes, quizá, y así que, bueno, yo os voy a presentar cómo es esta cooperación por parte de INPA, algunas oportunidades que hay y luego vamos a tener una discusión. Entonces, si os parece bien, había planteado la presentación de esta forma. Primero nos situamos y os hablo que es la Dirección General de INPA, que es la que antes se conocía por DEFCO, Development and Cooperation, ¿no? Entonces, un poco es la dirección general que trata los temas de cooperación. Entonces, pues nada, hago el enmarque un poco, qué es lo que hace INPA, la misión, cómo está organizada, por si algún día vosotros tenéis que contactar o bueno, y luego cuál es el marco político en el que se mueve. Luego, quería hablar de la financiación y la implementación de la cooperación internacional, en concreto con un nuevo instrumento de cooperación que se llama ENDICI, que es cómo se gestionan los fondos y cómo se ejecutan a través de la programación, porque ya veréis que todo esto es importante entenderlo para ver luego el vínculo o las posibles oportunidades para SF. Luego ya de DigiINPA ya nos enfocaremos en concreto la cooperación internacional en materia de energía, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos.
Y luego también me gustaría comentaros también las posibles oportunidades que puede haber para ESF, no tanto desde nuestra dirección general, que es DIGINPA, como decía, sino posibles fondos en materia de investigación y desarrollo, el programa Horizonte Europa, ¿no? Entonces, al final, pues me gustaría resumir todo lo que he presentado, en concreto lo aterrizamos para ESF y ya, pues, aparte de lo que hayamos podido discutir o hablar en medio de la presentación, pues ya lo abrimos y lo comentamos y bueno, pues ya se abre el debate, si os parece bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os decía, un poco INPA, la misión que tiene dentro de la Comisión Europea es contribuir al desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, protección de los derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que hacía DEFCO, pues bueno, contribuir a la cooperación internacional, un poco enmarcado en la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero yo creo que una nueva orientación que ha adquirido DigiINPA comparado a antes, que era DigiDevco, es que tiene un carácter más geopolítico. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en continuo diálogo con la acción exterior de la Comisión Europea. Entonces, se ve como un instrumento más para un poco que a veces lo ves en las reuniones, que hay allí ese nuevo matiz, ¿no? Entonces, no os voy a explicar quién es quién, pero bueno, solo comentaros, el director general es Koen Doens, este señor que aparece aquí, que es holandés, y entonces INPA está organizado por unidades geográficas, o sea, tenemos bueno, el directorio de África, de América Latina, Asia Pacífico, y luego tenemos algunas direcciones que son temáticas, pues por ejemplo finanzas sostenibles, y yo por ejemplo nuestra unidad está dentro de esta dirección que se llama Green Deal, el Pacto Verde y la Agenda Digital, y dentro de este directorio pues hay varias unidades, por ejemplo en temas de agricultura, temas de agua, de biodiversidad, y la unidad donde estoy yo es la que toca los temas de energía sostenible, cambio climático y últimamente también se nos ha juntado seguridad nuclear, que en la actualidad pues tiene muchísima relevancia porque son todos los compañeros que estaban apoyando, por ejemplo, a Ucrania y a otros países en garantizar pues que bueno, pues toda la producción, generación, pues tuviera unas garantías de seguridad. Bueno, y luego, pues como en todas las organizaciones hay recursos humanos, etcétera. Pero bueno, si en algún momento queréis contactar a alguna de estas unidades, me lo decís y os pongo en contacto con las personas correspondientes. Y luego también deciros que es muy importante que la Dirección General de INPA, aquí en Bruselas, trabajamos mano con mano con todas las delegaciones que tiene la Comisión Europea en la Unión Europea en todos los países. Entonces, pues desde nuestra unidad temática, en todo lo referente a energía, pues damos apoyo a las delegaciones. Entonces, vamos a ver. Como os decía, la Comisión y la Dirección General INPA tiene ese matiz geopolítico, sigue teniendo, como os decía, unos objetivos marcados por el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, aquí podéis ver algunos de los objetivos y políticas y algunos de los principios, ¿no? No voy a entrar tampoco en detalle, pero bueno, conviene tenerlos en cuenta porque en algún momento cuando se tiene que a lo mejor formular una propuesta, siempre es bueno pues que salga la palabra, ¿no? El palabra o la iniciativa. Por ejemplo, ahora, luego lo voy a explicar si tenemos más tiempo, el
Global Gateway, que engloba el Green Deal, pero también temas de digitalización, de salud. O sea, es un marco que ahora pues suena mucho en todos los pasillos de aquí y bueno, pues es un marco político en el cual tenemos que encajar nuestras acciones. Entonces, me gustaría mencionar algunos de los pilares en los que nos basamos en lo referente al ámbito político, financiero, internacional, medio ambiente y social, ¿no? Y los socios con los que trabajamos son las autoridades nacionales de los países socios con los que trabajamos, partner countries, como les llamamos en inglés, las autoridades locales, por supuesto, organismos y de sociedad civil, organizaciones multilaterales, Naciones Unidas, también organismos nacionales. Las instituciones financieras es muy importante, como os explicaré más adelante, y el sector privado, que como también desarrollaré un poquito más adelante, es un actor fundamental para conseguir todos nuestros objetivos de cooperación. Y los métodos de implementación, pues es a través de financiación, de apoyo presupuestario a los países, proyectos y programas concretos, twinning y asistencia técnica. Pero no os preocupéis que voy a entrar un poquito más en detalle. Pero bueno, esto es un esquema que encontré sobre el marco de políticas y un poco cuáles son los pilares que fundamentan nuestras acciones. Entonces, como hoy tenemos que hablar un poco de oportunidades de financiación, quería comentaros un poco cuáles son los recursos de los cuales disponemos y cómo implementamos y ejecutamos ese presupuesto de acuerdo a una programación. Entonces, sabréis que, bueno, yo no lo sabía antes de venir aquí, pero hay como unos marcos de financiación que son plurianuales. En concreto, por ejemplo, ahora estamos en el marco 2021-2027 de lo que se denomina el Multi-Annual Financial Framework para todas las acciones y todas las direcciones generales de la Comisión Europea, y hay distintas categorías. Y hay una de las categorías que es toda la acción que va para todo lo que no sea Europa y que son países neighboring, los de la vecindad y el resto de países del mundo. Entonces, para que veáis, para este periodo que acabo de mencionar de 2021-2027, estamos hablando de 110 billones de euros de presupuesto, y el que gestiona la Dirección General de INPA es este NDICI, este acrónimo tan raro que quiere decir Neighborhood Development and International Cooperation Instrument Global Europe. Entonces, dentro de esta rúbrica del presupuesto estamos hablando de casi 80 billones de euros de presupuesto para cooperación internacional. O sea, esto ya nos dice que presupuesto hay. Entonces, comparado, José Luis, tú te acordarás, antes habían muchas más categorías de presupuesto. En DICI lo que engloba es varios instrumentos antiguos o programas, los engloba dentro de un instrumento que es este NDICI, ¿de acuerdo? Y luego hay para ayuda humanitaria urgente y para asistencia de estos países de la vecindad que están a punto de acceder, pues bueno, hay un presupuesto, pero todo lo que es cooperación al desarrollo entraría dentro de este NDICI, que os he hablado de 80 billones, que es una barbaridad. Entonces, ¿cómo se estructura? Este presupuesto se destina por pilares geográficos, o sea, por regiones, y también por temas, que aquí podéis ver. El de temas de energía entraría dentro de de Global Challenges, ¿vale? Porque entendido como cambio climático es uno y la transición energética como uno de los retos que tenemos. Y también habría un presupuesto para respuestas rápidas a crisis, ¿no? Que se tiene que movilizar rápidamente.
Entonces, bueno, aquí veis el presupuesto de este periodo, cómo se compara con el anterior. Solo, bueno, por curiosidad, hay algunas categorías que han bajado, por ejemplo, un poquito más América Latina ha bajado en beneficio de África y, por ejemplo, todos los programas temáticos han bajado mucho, que eran lo que nosotros gestionábamos dentro de nuestra unidad. Entonces, ahora la mayor parte del presupuesto se gestiona por parte de las delegaciones y de los colegas que llevan las áreas geográficas, África, América Latina y, como os decía, Asia-Pacífico. Entonces, hay una serie de objetivos que se tienen que cumplir para este presupuesto y destaco el 30% de los fondos tienen que ir a acciones relacionadas con cambio climático, ya sea mitigación, donde entraría energía, y también adaptación y también biodiversidad. ¿De acuerdo? Y no son objetivos que son mutuamente excluyentes, sino que una misma acción, un mismo programa puede contribuir a distintos objetivos. ¿De acuerdo? O sea, que está la cosa un poco acotada y dirigida hacia la consecución de unos objetivos. Eso se definió en el 2021, pero no sé si os acordaréis, el año pasado hubo lo que llaman el speech, ¿cómo es en español? El Estado de la Unión, una declaración por parte de la directora de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde además de los objetivos que he mencionado antes, se pusieron unos objetivos adicionales para el tema de vacunas, para dar respuesta a la crisis del COVID, cambio climático adicional 4 billones, biodiversidad se dobló el presupuesto comparado con el periodo anterior, y luego también lo que os contaba del Global Gateway, que bueno, es una nueva iniciativa donde entra energía también dentro del Global Gateway. Y luego también un énfasis especial a temas de educación. Entonces, os quería comentar también que la nueva Dirección General, bueno, INPA, da mucha importancia también al rol que puede jugar el sector privado. Se reconoce que sin la participación del sector privado, la ambición y la velocidad con la cual vamos a intentar llegar a los objetivos de la Agenda 2030 no va a ser suficiente. Entonces, la Comisión lo que dice es, bueno, vamos a tener que apoyar esa participación del sector privado mediante una reducción del riesgo, ¿no?, de las inversiones asociadas. Y para ello se han diseñado una serie de herramientas con blending, con garantías, para un poco reducir el riesgo de esas inversiones y pasar de acciones que tienen unos importes de billones a trillones, ¿no?, que se hablaba hace unos años. Cómo podemos apoyar a la intervención del sector privado. Entonces, para ello hay un fondo para desarrollo sostenible que se llama IFSD Plus y que tiene un ámbito geográfico todo el mundo, ¿vale? Y lo que hace es, por ejemplo, el blending lo que hace es la Comisión Europea tiene un objetivo que comparte, por ejemplo, con el Banco Europeo de Inversiones o con Cofides, por ejemplo, una institución europea para el apoyo al sector privado. Entonces, la Comisión Europea pone un monto en un fondo, asume el riesgo primero, ¿no? Y eso lo que hace es, mediante la asunción de ese riesgo, otras instituciones financieras entonces están dispuestas a entrar y financiar programas, inversiones en materia de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea ha entrado, ha puesto fondos y asume ese mayor riesgo. Entonces, esto es lo que llamamos blending, o en español sería mezcla, o sea, se mezclan los fondos y la Comisión Europea pues asume ese mayor riesgo. También hay este fondo también sirve para hacer asistencia técnica a los países y luego lo explicaré un poquito con más detalle, y también garantías. Es decir,
se garantiza que si una institución financiera va a apoyar a un determinado país, si hay una quiebra, un riesgo país o lo que sea, la Comisión Europea va a garantizar la recuperación de esos fondos y asumir esos riesgos. Entonces, como veis, todo este fondo lo que tiene como objetivo es reducir el riesgo de las inversiones y que entren nuevos actores a financiar proyectos de desarrollo. Entonces, esos fondos, ¿cómo se implementan? Hay dos etapas. En primer lugar, hay un periodo de programación que acabamos de terminar y eso os lo explico, veréis la relación que esto tiene luego para SF. ¿Qué hacen? Los países y las delegaciones definen un programa indicativo, de momento, en el que en consulta con los actores locales y los gobiernos, las ONGs e instituciones financieras de los países, definen una serie de prioridades, ¿de acuerdo? Y entonces estas prioridades se comparten con las sedes, se discuten, se modifican y luego, una vez han sido aprobados, esos programas indicativos plurianuales van a ser mapeados o complementados con financiación. ¿De acuerdo? Con financiación que ya sea con grants, ayudarme aquí, grants en español con subvenciones. Subvenciones, perdona, no reembolsables, pero también con financiación, como os decía antes, pues a través de blending, a través de garantías, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, primero se hace la programación con una consulta multi-stakeholder, multiactor, y luego esos programas indicativos, una vez aprobados, se van a corresponder con una asignación de fondos. ¿De acuerdo? Entonces, para comentaros, esta planificación para este periodo 2021-2027, la programación se completó en 2021. Las delegaciones tuvieron un papel muy importante. Como os decía, aquí podéis ver todas las consultas que se hicieron para definir estas acciones y estas prioridades. Y muy importante para SF deciros que estos MIPS, que es Multi-Indicative Programs, están publicados en la página web. Entonces, si por ejemplo SF tiene interés en trabajar en El Salvador o en Colombia, lo primero que tiene que hacer es ver cuál es el programa aprobado indicativo de acciones, de prioridades, porque cualquier financiación va a tener que estar de acuerdo a este programa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué os pongo esta presentación? Me he olvidado de decir, disculpar que he utilizado algunas presentaciones que estaban en inglés, no me ha dado tiempo de traducirlo todo, pero si hay alguna duda os lo explico. Además sé que muchos de vosotros que conocéis el inglés, pero bueno, deciros que los programas indicativos multianuales por país son la base para la programación, ¿de acuerdo? Donde como os decía, se definen las áreas de prioridad y los sectores de intervención y su relevancia para los distintos políticas de la Comisión. Muy importante, en la medida de lo posible se engloban dentro lo que es un palabra que es muy utilizado ahora en las direcciones generales, que son los Team Europe Initiatives. ¿Qué significan estas iniciativas de equipo Europa? Esto se inició a raíz del COVID. Nos dimos cuenta que si coordinábamos aún más de lo que estábamos haciendo todas las acciones, no solo de la Comisión y de las delegaciones, sino con los Estados miembros y con las instituciones financieras, ya sea el Banco Europeo de Inversiones, el EBRD, etcétera,
podíamos llegar mucho más lejos y de forma más coordinada y eficiente. Entonces, esto en respuesta a la crisis del COVID tuvo un resultado muy bueno y entonces ahora todos son Team Europe Initiatives. Por ejemplo, para dar respuesta a la transición energética en África, pues esta mañana hemos tenido la presentación del Team Europe Energy in Africa. Entonces, todos los Estados miembros, si están interesados en ese sector, en ese país o en esa región, manifiestan su interés de contribuir a ese esfuerzo y entonces se coordinan no solo acciones, sino financiaciones. O sea, los países miembros también van a contribuir a determinadas acciones. Hoy en día hay, no sé si 90 Team Europe Initiatives. Entonces, bueno, estas Team Europe Initiatives también os diré luego el link donde están todas descritas, y también es importante por parte de ESF, si vosotros queréis sumaros o pedir financiación dentro de un país para una determinada acción, si esa acción está englobada dentro de un Team Europe Initiative, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis el Team Europe Initiatives que os decía, y también aquí hay medidas de apoyo, incluida apoyo a Civil Society Organization, donde estarían las ONGs, fundaciones, y ahí podría entrar un apoyo a ONGs, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los, como os decía, de la programación país, ahí podría estar incluido la posibilidad de dar apoyo a ONGs. También la posibilidad de dar apoyo a inversiones, y también podéis encontrar una estimación de cuál es el monto que se va a dedicar a esas determinadas acciones o programas. Comentaros que estas son las áreas prioritarias de la mayoría de los programas multianuales. Mucho es Green Deal, donde entra perfectamente el Pacto Verde, donde entra perfectamente todo lo relacionado con energía. También Agenda Digital, que como sabéis se puede vincular también a energía. Luego, bueno, el crecimiento sostenible, migración, gobernanza, paz y seguridad, y inclusión social y desarrollo humano y educación. Estas son las áreas prioritarias de la mayoría de los Multi-Annual Indicative Programs. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo dicho, conviene, si estáis considerando un determinado país, estudiarse bien cuál es el MIP de ese país. Muy bien, ahora ya os he un poco, aunque de forma rápida, pero un poco dado una visión de cómo es la financiación y la implementación de la cooperación internacional. Ahora vamos a enfocarnos un poco en materia de energía, cómo trabajamos en DG INPA. Entonces, os voy a un poco dar unos pincelazos de lo que os decía, el por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que hacemos y cómo lo implementamos, para ver un poco las posibles, la posible vinculación, se me he pasado, la posible relevancia para, para ESF, perdón, que esto está animado y me va demasiado deprisa, a ver si lo puedo parar. Jolines, a ver. Yo no sé cómo lo puedo parar. ¿Alguien sabe? O quito la... Bueno, aquí tenemos el Green Deal. Espera, voy a intentar sacar, perdonar, las animaciones. Me parece... perdonaré. Bueno, no lo sé. Bueno, lo voy a dejar así, que así no se me mueve. Y luego vuelvo a la pantalla completa. Bueno, pues el por qué hacemos lo que hacemos y hacemos cooperación en materia de energía. Y nuevamente, la referencia para ESF es, si tuvierais que hacer una propuesta, es importante enmarcarlo dentro de bueno, una justificación que todos sabemos, que es esto de los hechos que aparecen aquí, y luego cuáles son las políticas que engloban las acciones que hacemos en energía. El Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Pacto Verde
Verde y el Global Gateway, que si tengo tiempo voy a explicar un poquito más en detalle. Entonces, dentro del Pacto Verde tenemos una estrategia de crecimiento y a nivel europeo una ruta hacia la neutralidad en carbono a 2030. Entonces, lo que decimos siempre desde INPA es que el Pacto Verde no se va a conseguir solo trabajando a nivel Europa, sino que es importante tener en cuenta la dimensión exterior y para ello es necesario tener estas alianzas con los países socios, así como con otras instituciones de fundaciones, instituciones financieras, etcétera. Entonces, esto es el porqué. El qué hacemos, lo que intentamos es la transición, esta que llamamos el Global Green Energy Transition, lo que queremos es incrementar la capacidad instalada de energías renovables, mejora en eficiencia energética y sobre todo en muchos países garantizar el acceso a la energía. Y el cómo lo hacemos es a través de diálogo político, que esto aquí la voz cantante la tienen nuestras delegaciones que están en continuo diálogo con los países y con los gobiernos y las instituciones locales, la asistencia técnica y capacitación y luego el apoyo financiero para el sector privado. Aquí un poco, no voy a entrar en detalle, un poco qué es lo que hemos hecho y cómo se ha repartido ese apoyo y esa cooperación internacional en materia de energía en el periodo anterior. Como veis, la mayoría de las acciones se han desarrollado en el África subsahariana, pero bueno, también hemos hecho en América Latina, pero muchísimo menos. ¿De acuerdo? O sea, es un hecho que por la urgencia y la gravedad de la situación, pues tiene mayor peso las acciones que se hacen en África. Luego, el tipo de apoyo que se ha dado, como ves, hay subvenciones a la inversión, también hemos hecho pues ayuda concessional finance, que se llaman, pues con deuda, equity, también apoyo presupuestario a los países. Esto cómo funciona es que se acuerdan unos objetivos y unos indicadores de progreso con los países miembros y se da un apoyo presupuestario condicionado a el progreso adecuado según esos objetivos y ese progreso acordado con los países, ¿no? Y asistencia técnica también muy, muy importante. Aquí podéis ver los tipos de proyecto que se han hecho en materia de energía, en generación de energía, capacity building y asistencia técnica, líneas de transmisión, de infraestructura de distribución, eficiencia energética, bueno, lo podéis ver, clean cooking, y por tecnología energética la mayoría ha sido solar, y también un poco hidro y bastante menos eólica y geotérmica. Aquí podéis ver el monto que en el periodo anterior se dedicó a energía y cuáles han sido los resultados conseguidos. ¿De acuerdo? Y luego, como os decía, para la nueva fase, aquí podéis ver los montos que se van a destinar por áreas geográficas. Como veis, América Latina sigue teniendo menos que las dos otras áreas geográficas. Muy bien. Y aquí creo que ya puedo pasar a la pantalla completa. Como os decía, el cómo lo hacemos es este diálogo político con las delegaciones. Entonces, nuevamente, ¿por qué esto es relevante para ESF?
y como diré, concluiré al final. Fundamental el diálogo con las delegaciones de los países en los que ESF quiera trabajar, porque ellos tienen un mucho mejor conocimiento de las prioridades, de los actores, de los fondos, etc. Entonces, el diálogo político es uno de nuestros instrumentos, la asistencia técnica y formación. Aquí tenemos programas específicos para brindar apoyo a las delegaciones que nos piden una determinada asistencia, pues por ejemplo en cocinas mejoradas, y aquí creo que Marís nos puede luego a lo mejor contar su experiencia, porque ella ha sido por ejemplo una de las expertas que ha trabajado en una de nuestras asistencias técnicas dando apoyo a algunas de las delegaciones. ¿Cómo funciona esto? Pues las delegaciones nos transmiten una necesidad en materia de energía sostenible. Por ejemplo, ahora esta tarde estábamos hablando con Nicaragua y nos decían, mira, tenemos una situación política súper complicada con un gobierno autoritario, no democrático, tenemos las manos atadas, pero aún así queremos ver con nuestros instrumentos si podemos hacer alguna cosa para prestar apoyo a la población más desfavorecida y pues eso, garantizar el acceso a la energía, y no sabemos muy bien cómo hacerlo dada la situación geopolítica que tenemos. Pues bueno, pues vamos a movilizar una misión y unos expertos para que analicen los retos y las oportunidades de Nicaragua y ver cómo podemos prestarles apoyo con los instrumentos que tenemos, ¿no? Esto es pues un ejemplo, pero hay muchas posibles asistencias técnicas que se pueden brindar a los países socios. Y luego, como os decía, lo que también se intenta es reducir el riesgo de las inversiones del sector privado. Reconocemos que el sector privado va a jugar o debe jugar un papel fundamental para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, y para ello su participación es fundamental, pero lógicamente a una empresa privada tiene que valorar los riesgos y los retornos de trabajar pues, en la República Democrática del Congo o en según qué países. Entonces, lo que la Comisión hace, ha diseñado una serie de instrumentos financieros que lo que hacen, como os decía antes, contribuyen a esa inversión asumiendo el riesgo. El primer riesgo, si hay una fallida por el riesgo país, por el riesgo tecnológico, por temas de un desastre natural, nuestros instrumentos son los que van a asumir ese mayor riesgo y ese riesgo. Entonces, esto lo que hace es que otras instituciones financieras estén dispuestas y aporten fondos, y el sector privado también esté dispuesto a invertir en estos ya estamos otra vez, en estos environments, en estos en estas situaciones, entornos. muchísimas gracias, ya tengo que volver ya, vamos, en estos entornos donde hay un mayor riesgo. Como os decía, la asistencia técnica. ¿Y por qué os lo digo? Porque no sé si ESF, si hubiera alguna demanda, igual podría presentarse como una posible institución en la que podría prestar esa capacitación técnica o ese apoyo a través de uno de nuestros programas de asistencia técnica, ¿vale? Normalmente esto, ¿cómo se gestiona? Hay una empresa, un consorcio que se ha presentado a la comisión, ha ganado un concurso y lo que hace es durante unos años lo que va a gestionar son esas misiones y esas asistencias técnicas ad hoc que van surgiendo a partir de las demandas de los estados, perdona, de las delegaciones y de los gobiernos de los países socios. Entonces, a partir de una demanda, estas empresas lo que hacen es, si no tienen al expertise en plantilla, lo que hacen es buscar a
expertos externos que puedan dar respuesta a esa demanda concreta y se definen unos términos de referencia, un contrato, y esos expertos van a brindar apoyo y asistencia técnica para esa misión para la cual se definen unos términos de referencia, un plan de trabajo, etcétera. Entonces, esto es una forma a través de la cual nosotros apoyamos a esa transición energética y hay unos fondos destinados a esta asistencia técnica. ¿Vale? Y aquí veis algunas de las cosas o las acciones que estas asistencias técnicas brindan a las delegaciones. Como os decía, los instrumentos financieros lo que hacen es acelerar y como reducir ese riesgo de las inversiones. Yo no sé si SF está actualmente, porque ahora no conozco exactamente las acciones o los posibles áreas de intervención, pero si SF estuviera trabajando a lo mejor a la par con alguna empresa privada que haga instalaciones o se esté planteando pues eso, invertir en proyectos energéticos en algún país, pues aquí podéis ver, por ejemplo, Electrify, Get Invest, todos estos, que yo os puedo dar la página web y más información sobre cuáles son los criterios de elegibilidad para que las empresas puedan pedir fondos. Normalmente son deuda o equity, como os decía, en condiciones bastante favorables que no puede dar la financiación, perdona, los bancos comerciales. Entonces, ahí es donde entra la Comisión Europea a través de estos instrumentos que asumen ese mayor riesgo para que entre el sector privado. Entonces, bueno, eso lo podemos hablar después, porque si SF estuviera trabajando o de la mano con alguna institución privada o alguna empresa, se podría ver cómo a lo mejor, no sé, habría alguna posibilidad. Y luego también comentaros que hay dentro de esas acciones globales, hay programas que lo que hacen programas grandes que lo que hacen es intentar dar apoyo a subsectores dentro del sector energético. Por ejemplo, hay un programa muy grande que hemos ahora, hace un año firmado con el Banco Europeo de Inversiones, orientado a apoyar modelos de negocio en los que el objetivo sea hacer inversiones en eficiencia energética y también en electrificación de infraestructuras sociales, es decir, electrificación de escuelas y hospitales. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como sabéis muy bien, muchas veces el sector privado o el sector público hace una electrificación de una infraestructura social y luego la operación y el mantenimiento se dejan un poco a ver qué pasa y no hay una sostenibilidad ni financiera ni técnica de esas acciones. Entonces, este programa que se llama DESIRE, que está gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, lo que intenta es encontrar modelos de negocio en los cuales se pueda garantizar la electrificación sostenible de estas infraestructuras sociales. Esto es un ejemplo y si queréis conocer más información, pues luego os mando más cosas. Luego también en materia de cocinas mejoradas hay también bastante voluntad de apoyar la iniciativa privada y la sostenibilidad de cualquier acción en este ámbito de cocinas mejoradas. Entonces, hay dos programas, uno que se llama Spark Plus con el Banco Africano de Desarrollo, que es un fondo, un Impact Fund, que es sobre todo para cocinas mejoradas. Y luego hay otro programa cuyo objetivo es apoyar el sector privado y si puede ser mujeres y la iniciativa, ¿cómo se llama? Entrepreneurial Ecosystems. Ay Dios. Ámbito,
Sí, Ámbitos emprendedores. empresariales, Exactamente. emprendedores. Sí, emprendedores o sea, dar apoyo a estas pequeñas y medianas empresas en el ámbito de las cocinas mejoradas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí una cosa en la que yo estoy un poco pico pala aquí en la comisión, un poco quizá debido a mi formación y a mi experiencia anterior en investigación, lo que intento insistir mucho, y hay posibilidades para hacerlo, es cómo la investigación puede apoyar a la toma de decisiones en el ámbito político en lo referente a la cooperación al desarrollo en materia de energía, y también cómo la investigación puede mejorar la implementación de proyectos sobre el terreno, ¿no? Bueno, y no es una sinergia unidireccional, sino que todo esto es bidireccional en todos los sentidos, ¿no? Porque todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, os quería comentar unos recursos muy interesantes que yo creo, si no los conocéis, que puede ser muy interesante para ESF, igual que lo es para DG INPA y para otros actores que trabajan en el ámbito de la energía sostenible en países en vías de desarrollo. Esto del trabajo que hacen desde lo que se denomina el Joint Research Center, el JRC. El JRC es un centro, bueno, son varios centros que pertenecen a la Comisión Europea, que están repartidos pues uno en Italia, uno en Sevilla, tenemos otro en Petten, en Holanda, que su misión es dar apoyo a la toma de decisiones a la toma de decisiones políticas con base científica, ¿no? Y con evidencia. Entonces, el JRC tiene multitud de unidades que tratan temas muy dispares y muy diversos, pero me parece muy interesante esta plataforma que han creado, que se llama African Knowledge Platform, y aquí tenéis el link, donde de forma completamente libre, sin coste alguno, tenéis muchísima información geoespacial para África. Esto sí que es para África, y tienen herramientas y datos y un montón de recursos impresionantes. Yo de verdad, cuando me enteré de esto, me quedé sorprendidísima. Y en concreto hay una herramienta que se llama Clean Energy Access Tool, que luego os daré el link, donde vosotros, por ejemplo, si estáis interesados en trabajar en Benín, podéis meteros y como hacer un zoom en Benín y ver, por ejemplo, todo el tema de plantas que hay, los hospitales, las escuelas, a qué distancia están de la red, cuáles están electrificadas, cuáles no, cuánto costaría electrificarlas con un generador diésel, con fotovoltaica. O sea, hay muchísima información, y en este sentido estamos trabajando conjuntamente el JRC y INPA con las delegaciones para mejorar aún más esta herramienta. Como os digo aquí, es el Clean Energy Access Tool. No voy a ir en detalle, os voy a dejar la presentación donde podéis ver todas las cosas y los recursos que pueden ser a lo mejor de utilidad para SF a coste cero, y para SF y cualquier institución que trabaje que esté interesada. Y también deciros que el Clean Energy Access Tool es solo una de las herramientas, pero también podéis combinar datos de temas de energía con temas de deforestación, con temas de biodiversidad, con temas de mapas de pobreza. O sea, podéis ir combinando diferentes niveles y capas de información para el propósito que vosotros queráis. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con INPA y con el JRC es, bueno, esta herramienta que, por ejemplo, no paran de publicar en revistas científicas del más alto nivel, pero la pena es que estas herramientas y estos datos muchas veces se quedan en el ámbito científico, en publicaciones en Nature o donde quieras imaginar, pero luego la gente que está en el terreno o aquí en Bruselas o en Madrid no sabemos que existen y no las podemos utilizar. Entonces, lo que estamos intentando hacer es que esta herramienta no
solo sea conocida para los actores que trabajan en este sector, sino también que podamos mejorar la herramienta validando los datos, viendo posibles aplicaciones y mejoras, pero no en base a lo que nosotros creamos que es lo más interesante o más importante, sino lo que la gente que trabaja en el terreno, y también podríais ser vosotros, si alguno de vosotros se anima a mirarlo y a trastear con la herramienta, si tenéis cualquier sugerencia, cualquier demanda, cualquier idea de cómo esto podría ser más utilizado por ESF, que vosotros sois actores que trabajáis sobre el terreno en cosas reales, pues se puede transmitir estas ideas al JRC para que mejoren esta herramienta. Pero como os digo, esto es solo un ejemplo de cómo la investigación puede estar a disposición y al servicio de no solo la toma de decisiones y diseño de programas e intervenciones, sino de los actores que están en el terreno y fundaciones y ONGs. Porque todo lo que hace el JRC, esto es una diferencia con otras instituciones, es lo que se denomina Open Access. No tienes que pagar nada, porque os digo que por aquí nos vienen a veces instituciones que han desarrollado herramientas o datos muy útiles, pero que tienen un coste para utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya que esta información está disponible, ha sido desarrollada con mucha financiación, pues utilicémosla, ¿no? Entonces, perdonad el rollo porque me estoy a lo mejor alargando mucho, pero bueno, si me lo permitís, me gustaría también mencionaros algunas posibles oportunidades que también hay en materia de investigación y desarrollo, de convocatorias que hay dentro, que estas ya se gestionan no desde DG INPA, sino desde la Dirección General de Investigación y Desarrollo. ¿Vale? Entonces, no sé si tengo aún 5 minutillos más antes de la ronda de cuestiones y de discusión, ¿sí? Sin problemas, Natalia, sin Sí. problemas. Adelante. No sé si aún habrá alguien que esté aún despierto después del rollo que os estoy contando, pero bueno, como os digo, la presentación os la quedáis y luego la podéis ir digiriendo poco a poco, y por supuesto la podemos ahora comentar los temas que queráis. Entonces, vamos a la parte de investigación y desarrollo. Estas presentaciones y estos pantallazos me los facilitó Philippe Schill, que es la persona que dentro de investigación y desarrollo lleva todo lo relacionado con África. Como sabrán muy bien Lucila y Marís, en Europa y en España conocemos muy bien los programas de investigación y desarrollo, y de hecho, por ejemplo, el CIEMAT hemos sido beneficiarios de muchos proyectos de investigación. La mayoría de los fondos para investigación y desarrollo en energía tienen un objetivo para Europa, para los europeos, para temas que son retos para Europa, pero sí que hay algunas convocatorias que son específicas o para América Latina o África o Asia-Pacífico. Entonces, bueno, esto es solo un pincelazo por si algún día tuvierais que hacer presentar una convocatoria, cuáles son las prioridades de la cooperación en materia de investigación y desarrollo con África. No voy a entrar en detalle, aquí lo tenéis. Luego, hay un partnership, una alianza en temas de cambio climático y energía sostenible con África, donde no solo es Europa que está participando en la discusión, sino a iguales con África, donde se definen una serie de prioridades y de áreas prioritarias en lo referente a energía. Nuevamente no voy a entrar en detalle, pero aquí están las áreas que se identificaron como prioritarias por parte de los actores africanos y los europeos. También una serie de prioridades en lo referente a capacitación y también de acceso a datos y accesibles a todo el mundo. Entonces, aquí está lo interesante para vosotros. Ha habido convocatorias donde se
como sabéis, las convocatorias de Horizonte, antes era Horizonte 2020, ahora se va a llamar Horizonte Europa. ¿Cómo funciona? Se lanzan regularmente unas convocatorias donde hay una temática, donde se explica, mira, pues va a haber una convocatoria para proyectos de investigación en África en materia, a veces son muy genéricos, por decir, energía renovable en África, y entonces lo que se hace es, se forma un consorcio de instituciones donde ESF podría ser una de las instituciones que forma parte de este consorcio. Este consorcio prepara una propuesta, se envía a la comisión dentro de un plazo determinado. Suelen ser, el problema es que suelen ser convocatorias súper competitivas, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que ESF ha participado en algún proyecto de Horizonte Europa, conjuntamente creo que era con Plan, ¿verdad? Lo estuvimos hablando una vez Mariano, me parece, y Maris quizá también se acuerda. Me parece que ESF ha participado en alguna convocatoria de proyectos de investigación de Horizonte 2020. Entonces, ha habido varias convocatorias. En el año pasado hubo una dentro del Pacto Verde, donde el enfoque era para África. Se seleccionaron 5 proyectos que son muy interesantes. Uno de estos es, por ejemplo, para soluciones para electrificación de infraestructuras sociales. Otro es tema de eficiencia energética en África. O sea, son proyectos muy interesantes que os puedo pasar información más detallada. Y luego, aparte de estas convocatorias, lo que se hacen es también un equipo de trabajo de africanos y europeos que se reúnen regularmente para definir prioridades y a partir de esas prioridades sacar las convocatorias. Entonces, uno de los programas que se financió a través de Horizonte 2020 es este proyecto que se llama LEAP, Renewable Energy EU, que os pongo aquí el link. ¿Por qué os lo pongo? Porque este proyecto a su vez lanza convocatorias más pequeñas, más modestas a nivel de presupuesto, pero menos competitivas y yo creo quizá más viables para ESF. Entonces, nuevamente, no voy a entrar en los detalles, os animo que deis un vistazo a la página web de este subprograma de investigación que regularmente saca convocatorias para proyectos de investigación donde ESF podría ser un socio elegible, ¿de acuerdo? Este LEAP, Renewable Energy EU. Entonces, bueno, esto para deciros de las convocatorias de Horizonte 2020, de las grandes, para que veáis, recibieron 146 solicitudes, o sea, es decir, para una sola convocatoria. Y salieron 5 proyectos elegidos, que son esos que he mencionado antes. Entonces, no quiero generar grandes expectativas con los programas de investigación de Horizonte 2020 y ahora Horizonte Europa porque son muy competitivos, pero hay una página web que os pongo al final donde ESF se puede presentar, se puede inscribir como un posible socio de uno de esos consorcios. Entonces, si hay varios centros de investigación, pongamos el caso, que están preparando una propuesta y consideran que es necesario que haya entre uno de los socios del consorcio una ONG que aporte todo ese conocimiento sobre el terreno, esa relación con la población, con las comunidades, pues a lo mejor os llaman y os contactan y os dicen, oye, ¿os interesaría entrar a formar parte de este consorcio que estamos preparando una propuesta? Pues, ¿por qué no? Yo creo que el coste marginal de registrarse dentro de esa base de datos que se llama Cordis es poco y luego para SF y puede ser una oportunidad. Así, aquí en estas
presentaciones os ponía unas pequeñas descripciones de los proyectos que han sido seleccionados en la anterior convocatoria, ¿vale? Solo para que veáis de cuánto dinero estamos hablando, de cuántos socios y cuál es la temática, ¿de acuerdo? Estos son los 5 proyectos que han salido seleccionados en la última convocatoria de Horizonte 2020, ¿vale? Entonces, el próximo programa, ahora hace poco se cerró una convocatoria para temas de energía, del nexo de energía-agua, pero este ya se ha terminado y ahora próximamente en octubre va a haber otra convocatoria para temas de modelización energética, que creo que no encaja tampoco con SF, pero sí que es verdad que van saliendo convocatorias donde SF podría participar conjuntamente con otros socios dentro de un consorcio. ¿Vale? Entonces aquí, pues Philippe ponía, mi colega ponía algunos links donde podéis encontrar más información sobre los programas de trabajo, sobre las convocatorias y, como os decía, un portal donde SF se puede registrar. Entonces, ya para resumir, es solo una pantalla. Con todo lo que os he contado, posibles sugerencias desde mi humilde punto de vista de lo que veo. O sea, quizá no es tan fácil como antes que una ONG pueda optar o una fundación a fondos que se gestionan desde DigiINPA directamente, pero hay formas indirectas. Yo recomendaría, primero, dependiendo de los países que sean interesantes o prioritarios para SF, mirar lo que os decía, los documentos que suelen ser 5 o 6 páginas por país, cuál es el programa indicativo multianual de ese país y ver si energía o acceso a la energía o, bueno, sí, en vuestro caso sería sobre todo acceso a energía o energías renovables está dentro de las prioridades, ¿de acuerdo? Luego, ir a este vínculo y ver si también hay un Team Europe Initiative que encaje dentro de la acción que estáis pensando o del posible proyecto, ¿de acuerdo? Si esos 2 condicionantes o uno de ellos encaja, yo creo que es importante, o bueno, aunque no hubierais mirado esto, yo creo que siempre es muy interesante contactar a las delegaciones de los países donde estéis vosotros considerando tener una acción. Y según me contó Mariano, creo que esto ya lo habéis hecho en algunos países. Y si es posible, además de un contacto online, es interesante organizar si es posible, si vais a ese país, tener una visita a la delegación y pues presentarse, explorar oportunidades de colaboración o de financiación, porque las delegaciones son las que tienen mejor conocimiento no solo de los fondos disponibles y los programas, sino de quién hace qué y cuáles podrían ser oportunidades para ESF. Además de las delegaciones, importante, pues si es posible, contactar con las oficinas técnicas de cooperación, por ejemplo, en el caso de la ECID, pero otras agencias de Estados miembros tienen oficinas con las cuales convendría establecer un contacto, presentarse y, aunque no sea en ese momento, ponerse un poco, tener una actitud proactiva para buscar posibles oportunidades de financiación de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo relacionado con países. Como os decía, si tenéis alguna colaboración en mente con el sector privado, ahí sí que hay bastantes oportunidades para, como os decía, de financiación para reducir el riesgo de esas inversiones, no solo a través de subvenciones, pero con financiación en condiciones bastante favorables. Luego, recursos que pueden ser muy interesantes, donde hay multitud de documentos relevantes que creo que pueden ser muy relevantes para SF. Esto José Luis lo conoce muy bien, el Capacity for Dev. Aquí tenéis muchísimas en este link
por temas tenéis muchísima información que puede ser de interés. Si no lo encontráis, me lo podéis preguntar y lo intento conseguir. Como os decía, el African Knowledge Platform, para cualquier acción que queráis hacer en África, es increíble todo lo que hay allí, totalmente libre, y la herramienta esta que os decía del African Knowledge, Energy Access Tool, es muy interesante. Y luego hay también oportunidades en materia de investigación, ya sea a través de este subprograma que se llama LIPRE o a través del programa más grande de Horizonte Europa. Eventos relevantes que acaban de acontecer o que van a pasar próximamente, el EU African Week. Aquí en este link podéis encontrar presentaciones de instituciones financieras, de agencias de desarrollo, etcétera, que pueden ser interesantes, sobre todo para África, y también el Africa Business Forum, y próximamente también va a haber los European Development Days, que os pasaré el link, donde son 2 días donde hay multitud de presentaciones y de posibilidad de establecer contactos y de conocer oportunidades que no os he presentado, pero que pueden ir desarrollándose, que es muy interesante, los European Development Days. Os pasaré el link, que no lo he copiado aquí. Y nada, aquí está la página web del Capacity for Dev y el link, y podéis ir por temas, por grupos, por proyectos, y ya os digo, para energía podéis entrar, y para distintas tecnologías o distintos temas podéis encontrar un montón de información. Entonces yo creo que ya lo voy a dejar aquí y abrimos la discusión. Disculpar la extensión de la presentación y todos los datos que os he dado en esta presentación, pero bueno, pensaba que era importante, aunque quizá no hay muchas cosas concretas, pero que conocierais un poco cómo funciona y cuáles pueden ser las posibles vías de financiación de proyectos. Muchísimas gracias, Natalia. De verdad ha sido impresionante tu presentación y la cantidad de información. Yo creo que aquí lo importante es digerirla, aunque creo que sí, aunque creo y te agradezco cómo has intentado precisamente el que podamos seguir unas vías. Siempre la cooperación en la Unión Europea es algo con muchos cabos, y agradezco el esfuerzo que has hecho para poder hacerla de manera más sencilla, ¿no? Y sugerirnos además esos hilos que son los más importantes a los que engancharse en caso de poder querer acceder a la financiación europea. Yo voy a dar paso a la tertulia. Estaré encantado de recibir todas las preguntas que queréis hacer, y animo a que aprovechemos que tenemos a Natalia con nosotros y que ha hecho esta excelente presentación, y poder un poquito estrujar todo el conocimiento que tiene a favor de Energías Sin Fronteras. Quiero agradecer, antes que se me olvide, tenemos gente que son amigos de Energías Sin Fronteras, no los amigos con A mayúscula de los que hablamos generalmente, sino en particular. Le quiero mandar un abrazo a Roberto Ayala, que es un gran colaborador de Energías Sin Fronteras. Estamos trabajando juntos para ver si podemos hacer algo en Bolivia, y me alegra muchísimo saber que está en esta tertulia. Sé que para Roberto y para la gente de Luces Nuevas de Bolivia el tema de financiación es algo importantísimo, y la manera de acceder a esa financiación, a esos contactos que Natalia nos ha estado sugiriendo durante toda su charla. Roberto, gracias por estar con nosotros. Te animo a que participes también ahora en la discusión. Si tienes alguna pregunta, aprovecha que tenemos una verdadera especialista. Y dicho esto, os doy paso a vuestras preguntas. Roberto, yo no sé si tú quieres comentar algo en primer lugar como invitado primero, destacado. sí, agradecer
poder asistir, la invitación vuestra. En otras ocasiones intento asistir, pero a veces los horarios no cuadran, pero ha sido, digamos, muy completa la presentación. Mi pregunta sería bien sencilla, digamos, por el ámbito nuestro de geográfico, si Latinoamérica, digamos, si esos links para Latinoamérica, si estaría priorizado Latinoamérica, que es donde es nuestro fuerte, y si hay algo que podamos hacer por ahí, ¿no? Y el consorcio con Energías Sin Fronteras, pues siempre, no solo para Bolivia, sino para otras cosas que puedan surgir, ¿no? En otros lugares. Sí, mira, Gracias. América Latina, aunque no es comparado con otras áreas geográficas a nivel de presupuesto, no recibe tanto presupuesto, por supuesto se pueden hacer muchísimas cosas. Y de hecho hay un informe que creo que vosotros, bueno, seguro que lo conocéis, de acceso a la energía, que se publicó, acceso a la energía, la última milla, me parece que se llamaba, un informe muy bueno, que creo participó Ariae, y la Mesa de Acceso a la Energía también participó en la elaboración de ese informe, y nosotros lo tenemos aquí como documento de referencia para que nos recuerde que se puede hacer mucho en el ámbito, por ejemplo, de acceso a la energía, donde dicen, pero si en América Latina ya está todo hecho. No está todo hecho, sigue habiendo como sabes bien, algunas áreas rurales muy aisladas donde aún queda mucho por hacer. Entonces, hay presupuesto, hay no solo dentro de nuestra área unidad temática, hay también un programa que se llama Euroclima. No sé si lo conoces, Roberto, te animo que mires la página web, porque ahí también, y este es específico para América Latina, acciones de cambio climático, mitigación y adaptación, por lo tanto energía entraría. Entonces Euroclima sé que ha estado haciendo bastantes actividades muy interesantes y financiando proyectos. Si vieras alguna cosa te puedo poner en contacto con algunos de los colegas que llevan el programa, si tuvieras alguna duda que no estuviera resuelta en la página web del programa. Y, por ejemplo, nosotros desde nuestra unidad temática ahora, de hecho, vamos a encargar una asistencia técnica para que se haga una revisión nuevamente a nivel regional de América Latina de los retos, las oportunidades y un poco con las lentes de la Comisión Europea, de nuestros fondos, de nuestros instrumentos y los de nuestros socios, como pueden ser organizaciones locales, qué es lo que se pueden hacer, dónde hay el potencial de mayor impacto, de valor añadido, de apoyo en América Latina en materia de energía. O sea, sí, sigue siendo un área prioritaria, no tanto como África, pero desde luego queremos hacer más y de forma más proactiva, porque en los últimos años no te mentiría si te dijera que hemos tenido una actitud muy proactiva desde INPA en América Latina. Estábamos un poco a retranca esperando que nos llegaran las solicitudes por parte de las delegaciones, pero sí que ahora vamos a tomar una actitud más proactiva y de ver cómo podemos apoyar con nuestros instrumentos y programas más a América Latina. Entonces, si quieres podemos tener una charla en otro momento, Roberto, para que me cuentes un poco tu visión en el caso de Bolivia, cómo veis vosotros de primera mano esas oportunidades y esas áreas de intervención y esas necesidades que vosotros mejor que nadie y que, bueno, conjuntamente con otras instituciones que estáis sobre el terreno podéis informarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, encantado de tener una charla bilateral por separado. Y si quieres contactar con colegas de la delegación, eso me he olvidado de decirlo, esos contactos no están disponibles en la página web. Bueno, a veces puedes, trasteando en Google, igual encuentras un contacto, pero si no lo encontraras por
tu red de contactos, dímelo, porque ahí sí que yo puedo acceder a quién es quién en todas las delegaciones, y eso extiendo el ofrecimiento a todos los colegas y voluntarios de SF para hacer ese contacto con las delegaciones. En eso sí que utilizarme, y encantada de apoyar y de facilitar esa conexión, pues ya sea Euroclima o ya sea con la delegación de Bolivia, o pues eso, que tú también me informes, porque ahora yo voy a llevar América Latina en la dirección general, en mi unidad. Entonces, súper interesada de escucharte tu punto de vista. Perfecto, perfecto, pues seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Sí. Gracias, Natalia. Voy contando por orden. Tengo una pregunta de José Luis Trimiño, después damos paso a Enrique Azorín y luego tengo apuntado a Daniel. José Luis, adelante. Bueno, Natalia, venga, voy rapidito y al revés, no te voy a poner muchas dificultades, no te preocupes. Te devuelvo la pregunta, José Luis, esto es fácil. Sí, es un poco en la línea de lo que preguntaba Roberto. Mi pregunta es si sigue habiendo dentro del MIP de cada país una pequeña reserva de fondos para convocatorias a ONGs locales. Yo sí que lo he visto en algún, no todos, pero en algún MIP hay, o sea, dicen, bueno, este programa, estas estrategias, como la delegación se le pregunta cómo lo vas a articular, ¿no? A nivel de fondos. Entonces sí que hay, a veces se tiene que estimar el presupuesto, y para la rúbrica de subvenciones, allí sí que muchas se dice que se van a articular a través de implementación por parte de ONGs o con agencias de desarrollo de también Estados miembros. A veces se va a través de ellas, pero sí que yo creo que cada vez menos, José Luis, pero sí que hay opciones, yo creo, para ONGs. Pero ese nivel de detalle, por eso recomendaba mucho hablar con las delegaciones para el caso específico de cada país. Y si en ese sentido puedo ayudar o apoyar en algo, en hacer el contacto o hacer la consulta yo misma, y os lo digo de vuelta, y así ganamos un paso y ya luego vosotros os acercáis con esa información, pues a vuestra disposición, por supuesto. Gracias, Natalia. Enrique, tú tenías una pregunta también. El micrófono, Enrique, por favor. Perdona. Gracias, Natalia, por tu presentación. Te he estado siguiendo y he estado un poco tratando de paralelizar lo que yo conozco de que se hace en Perú. En Perú hay una cosa que se llama el Marco de Asociación Perú, que negocia el Estado español a través de la AECID con el Estado peruano, y que de ahí salen los proyectos que la AECID va a convocar para desarrollo para el nuevo periodo. No sé si eso es lo que llamas el MIP o no. Sí, exacto. Lo que hace AECID a nivel, bueno, para España, con esa cooperación bilateral Perú-España, pues lo mismo hace la Unión Europea con cada país. O sea, el proceso de programación es muy intensivo a nivel de consultas. O sea, nunca se va a hacer o proponer algo que esté en contra o en disonancia con los objetivos del país, ¿no? O sea, por eso se habla mucho de partnerships, ¿no? O sea, es un apoyo y un ir de la mano en esa programación. Entonces, exactamente, la equivalencia de los MIP sería lo que tú me acabas de describir para Perú. Es decir, para Perú, tú si vas al link que creo os he facilitado en la última pantalla, verás cuáles son las prioridades. Deciros que energía muchas veces
así como tal no aparece en todos los países, ¿sabes? Y sobre todo en América Latina hay más pues, temas de gobernanza, de seguridad, de drogas, comparado con, por ejemplo, África. Pero sí que es verdad que hay algunas rúbricas de intervenciones donde se habla del Pacto Verde, que ahí un poco entra todo. Ahí entra biodiversidad, ahí entra energía, agua. Entonces, aunque no veáis la palabra energía como tal, en algunos países sí, por ejemplo en El Salvador energía aparece como así en grande, en mayúscula y en rojo, pero en otros países en América Latina es más sutil, pero eso no significa que no pueda tener cabida. Y de hecho ahora se han hecho los MIPS, los Multi-Indicative Programming, y un poco adrede se ha dejado un poco ambiguo y ahora se va a definir con más consultas, con un presupuesto determinado y con diálogo con posibles instituciones implementadoras, la definición de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos MIPS a veces son un poco amplios y ambiguos, pero es raro donde no podríamos encajar energía. ¿Vale? Entonces mi pregunta es, además del MAP que gestiona la ECID, hay un MIP que gestiona la Comunidad Europea. Eso es. Y otra pregunta que te hago, además del MAP y el MIP, ¿habrá otro similar que gestione GIZ, que también están allí? Claro, ¿sí claro. Por eso os decía que es interesante ir más allá de la ECID y si en todos los países o en casi todos, si hay un interés geopolítico entre, por ejemplo, Francia, pues Francia está mucho en el Pacífico, donde en España la ECID no está en el Pacífico, pero y ECID está en toda América Latina y a lo mejor los portugueses, o sea, hay algunos países donde están algunas agencias de cooperación y otras no. Pero en América Latina yo diría que está GIZ, está la Agencia Francesa de Desarrollo, está por supuesto AECID. Entonces sí que es interesante no limitarse a solo la Unión Europea o solo España, sino también considerar financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo o GIZ, que son muy potentes. Lo que sí que es verdad, Enrique, es que se está intentando coordinar todos esos esfuerzos de los Estados miembros para evitar duplicidades y aprovechar esas posibles sinergias. Por eso se habla de esto del Team Europe, el equipo Europa, ¿no? Entonces, en toda la fase de programación se ha intentado coordinar las acciones de los Estados miembros, digamos, en Perú o en cualquier país. Y luego yo tenía otra pregunta además. ¿Cuáles son las barreras de entrada? Porque, lógicamente, el MAP Perú, que se negocia con el Estado peruano y con la ECID, da lugar a concursos donde podemos presentarnos. Pero para presentarnos a estos concursos tenemos que ser una ONG calificada por la ECID, o una ONG registrada, o ser de utilidad pública, o ser no sé cuáles, no sé cuáles son las barreras de entrada que tenemos para poder entrar al MIP. Pues es una buena pregunta. No te sabría decir exactamente los criterios de elegibilidad. Lo puedo intentar averiguar. Es una muy buena pregunta y muy relevante, ¿no? Seguramente hay unos criterios. Si los hay para la ECID, aún más lo habrá para Europa, ¿no? Bueno, no más, igual, yo creo, pero puedo intentar enterarme a nivel entidad jurídica o yo qué sé, pues historia que tenga la institución o experiencia. Esa información debería ser capaz de también brindarla la delegación de la Unión Europea, pero puedo intentar enterarme, desde luego. Gracias, Natalia, y gracias, Enrique. Daniel, te tengo en la lista y luego tengo a Marís. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Yo creo que nos has dado aquí trabajo para estudiar un buen rato. Y para dormirse. Claro, lo que está claro es que hay un montón de fondos, ¿no? Pero para mí la duda es un poco, yendo al último comentario de Enrique, es una ONG pequeña como nosotros, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos acceder a estos fondos? Entiendo que es a través de alianzas,
El año pasado intentamos cooperar en uno de los fondos del Horizonte 2020. Sí. Y claro, al final lo que te piden es tienes que ir aliado con una empresa privada, con una universidad, no sé qué. Sí. Al final hay tantas restricciones restricciones o requisitos para poder entrar en los fondos que a una ONG pequeña como nosotros se nos hace muy difícil, ¿no? Claro. No sé qué tipo de prioridades o qué tipo de alianzas podríamos buscar para poder entrar en esos fondos. Sí, tienes toda la razón, Daniel. Yo creo que para SF yo creo que sería más fácil ir de la mano de una organización un poco más grande. Yo recuerdo que, por ejemplo, estuvisteis haciendo cosas con Plan Internacional en Mali, por ejemplo, no sé si era un proyecto de investigación. Aún así, para los fondos de investigación, yo creo que sería interesante que vierais esa base de datos donde los centros de investigación, las empresas privadas, las fundaciones, las ONGs se presentan, se postulan y ahí dejas tú como tu candidatura. Porque sí que es verdad que sobre todo para estas convocatorias para África, o sea, si solo van centros de investigación, te van a decir dónde vas, ¿sabes? Si no sabes tú, o sea, que es muy interesante tener una ONG o una empresa privada también, porque cada vez más se busca un conocimiento multidisciplinar o sea, un enfoque multiactor, ¿no? para dar respuesta a cualquier reto de los que se presentan en las convocatorias. Entonces, yo creo que un perfil de una ONG, ya sea vosotros solos o de la mano de otra ONG más grande, es muy interesante. Además, SF, o sea, no es una fundación o una ONG cualquiera, o sea, el conocimiento que tenéis es espectacular. Entonces, eso para investigación. Y para las convocatorias, yo creo que sería cuestión de ir aterrizándolo. Primero, si estáis interesados en un país determinado, pues ver si va a haber convocatorias para ONGs, ¿sabes? Y lo que os decía, si va a haber algunas subvenciones para tratar, yo qué sé, acceso a la energía en las selvas de la Amazonía de tal. Entonces, donde vosotros tengáis un expertise y un valor añadido y podáis generar y demostrar un impacto. Entonces, ver esas subvenciones a través de quién se van a canalizar. ¿Va a ser directamente con ONGs o va a ser, se van a dar esos fondos a la ECID y la ECID va a sacar unas convocatorias para ONGs? O sea, se tiene que ir un poco deshilachando y viendo cuáles son los criterios de elegibilidad. Entonces, si SF es demasiado pequeñita para entrar como entidad propia, a lo mejor se puede buscar, como dices tú, una alianza con una ONG un poco más grande. Y entonces que algunos de los fondos que, pues por supuesto, en función del trabajo que va a hacer SF y la aportación en ese proyecto, pues que también haya un acuerdo con esa ONG para que vosotros también podáis ser beneficiarios de esos fondos. Sí, sí. Vale. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Natalia. Maris, tú tenías una pregunta. Sí, hola, Natalia. Quería verificar si para la asistencia técnica, si tú sabes si instituciones pueden ofrecer servicios o solo personas, por ejemplo, con Stantec. Porque, bueno, creo que aquí, por lo que conozco, creo que yo veo dos entradas posibles para ONGs Sin Fronteras, que sería ofrecer servicios de asistencia técnica, pero mi micrófono estaba fuera. Pero eso, a mí me parecía que eran sobre todo personas que podían ofrecer, y claro que las personas de ONGs Sin Fronteras lo podrían. Entonces eso te lo quería preguntar. Y la otra vía creo que es vía los proyectos de investigación, bueno, de RTD, que creo que aquí por supuesto, nunca solo. Bueno, tú conoces eso muy bien, Natalia, de cuando estabas en el CIMAT, pero creo que ONGs Sin Fronteras podría participar en algunos consorcios. Yo evalúo, bueno, para todos solo deciros que evalúo a veces propuestas que la Unión Europea recibe bajo estas convocatorias. Y bueno, yo creo que una ONG como ONGs Sin Fronteras tendría un sitio
en estos consorcios, pero por supuesto siempre con otros actores, porque las condiciones son cada vez más difíciles, porque hay propuestas de muy buena calidad. Hay profesionales de redactar estas propuestas, pero creo que sí, que en Redes Sin Fronteras, dentro de un consorcio, puede aportar algo y en ese caso, y puede tener un papel pequeño. En este caso, sin problema, los demás. Por ejemplo, un caso que vería para Redes Sin Fronteras es, bueno, un rol para Redes Sin Fronteras en estas propuestas sería un caso en un país, ofrecer el caso de estudio en un país, y eso no tiene que ser 500.000 euros, puede ser algo más pequeño, y creo que eso, lo importante va a ser identificar muy bien lo que tenemos que ofrecer y venderlo a todos los otros, que ellos van a proponer sus propuestas. Entonces, ahora para volver a INPA, sí, ¿tú sabes si las instituciones como tal pueden, por ejemplo, ofrecer sus servicios a Stantec? Sí, es una muy buena pregunta. Yo lo que he visto hasta la fecha es a través de expertos, de personas individuales, y se hace un contrato. O sea, esta empresa, Stantec, que es la que ha ganado el programa de asistencia técnica, y como os decía, ellos gestionan y movilizan expertos para dar respuesta a esas demandas, ¿no? Entonces, normalmente son expertos individuales, con un expertise muy claro. No sé si a nivel individual, o sea, algunos de los voluntarios de SF podrían... yo creo que es más a nivel individual, pero... Lo que puedo decir es que a nivel administrativo, como en mi caso, me pagan por mi empresa. Yo participo como persona, pero me pagan a nivel factural, les da igual. Entonces, creo que para Energías Sin Fronteras podría ser quizás una idea de que si son personas, pero que, bueno, el pago se podría hacer a Energías Sin Fronteras, lo digo, bueno, no lo sé, pero... Porque podría ser algo interesante como fuente de... Sí, mira, me lo apunto como deberes. Voy a hablar con Stantec y voy a preguntarlo. Sí. Y si fuera posible, a lo mejor se podría, claro, ellos tendrían que saber qué es lo que vosotros podéis ofrecer, cuál es vuestro expertise, las condiciones, pero bueno, vayamos paso a paso, si os parece. Yo pregunto con esta empresa Stantec, que son los que subcontratan, por ejemplo, que han subcontratado a Maris, que por cierto es una súper experta y está haciendo un muy buen trabajo, y sabe la pesadilla que es a veces tener que lidiar con DigiINPA. Y eso lo hablaré con los demás. Si quieren meterse en eso, hay que saber un par de cosas. Sí, no es tarea fácil. Pero bueno, y también deciros que sí, no es tarea fácil, y a veces es como plazos cortos y una dedicación absoluta, ¿no? para dar respuesta a esos términos de referencia, ¿no? Pero bueno, vamos a explorar esa posible vía. Yo me enteraré de la posibilidad de que fuera, pues eso, que SF pudiera acceder a ese tipo de asistencia técnica. La investigación y desarrollo, como decía Maris, es otra posible vía, pero nuevamente, como ha resaltado ella, es muy competitivo, pero no por eso no se tiene que intentar. Lo que a mí me parece muy interesante es el programa LIPRE. Os lo vuelvo a insistir, porque ese es mucho menos conocido, y si queréis os puedo poner en contacto con... porque esto también es un consorcio, el LIPRE, que son como investigadores de distintos sitios. Entonces sacan convocatorias de investigación más modestas, menos ambiciosas, pero donde, por ejemplo, una organización como SF, yo creo que tendría un papel muy interesante. Y sacan más convocatorias de forma regular, porque ahora, como habéis visto, de Horizonte Europa viene una de modelización energética que no encaja mucho, y la siguiente igual es dentro de 1 año y medio, y cuando salga, hasta que se hace la evaluación, la resolución, igual pasan 3 años, mientras que el IPRE saca
oportunidades más frecuentemente y quizás se podría tener una, y yo nuevamente os puedo ayudar a... Podríamos organizar una reunión con los gestores del IPRE donde vosotros os presentáis y les preguntáis todas las dudas. Hombre, primero miraros toda la información que viene en la página web porque ahí ya explica mucho. Y si hay más dudas o creéis que puede ser interesante, yo encantada de organizar una reunión con ellos más a nivel técnico porque ahí creo que sí que podría ser interesante, ¿eh? Muy bien. Natalia, muchísimas gracias. Señores, llevamos casi 2 horas hablando con Natalia. Yo, como moderador de la charla, os animo a eso de la pregunta ahora o callar para siempre. Y sí, lo que quiero decir es que quizá ya sea tiempo para ir cerrando la reunión. No quiero que nadie se quede Perdona, sin Mariano, hacer... Mariano, soy Juan. Juan, te estaba esperando, Juan. No, no, si es que estoy... Me ha costado que saltara, No, pero por fin. te estoy mandando esto intentando mandarte estas cosas que mandáis y la verdad que pues no soy capaz de mandarlo. Pues venga, en directo, Juan, en directo. Perdóname, Natalia. Enhorabuena por la presentación, la verdad que es súper completa, me ha encantado y además, como dice Daniel, nos ha puesto una cantidad de deberes impresionante. De todas formas, sí que quería reconfirmar contigo algunas dudas que me han surgido, que tenía previamente y que me parece que se confirman con lo que me has comentado tú, ¿no? La primera era que la Unión Europea como tal, lo que son las subvenciones, ya vamos a hablar de grants, subvenciones, porque al fin y al cabo, tal y como estamos en este momento montados, es a lo que nosotros podemos aspirar. Lo hace directamente, prácticamente, el 90%, el 80-90% a través de las agencias de desarrollo de cada país, es decir, AECID o de cada uno de los miembros, o directamente al país correspondiente. Pues hay un poco de las dos cosas, Juan. Es importante ser consciente que comparado con otras épocas donde DG INPA trabajaba mucho con subvenciones, ahora hay como un cambio, o sea, hay un cambio de orientación, un poco justificado con el hecho de que se quiere que esa cooperación sea sostenible, que no sea tan dependiente de la subvención y que cuando se termina la subvención se termina la actividad. Por eso hay muchos programas, iniciativas, o sea, hay fondos que no dan la subvención, pero que sí que dan una financiación en condiciones favorables para, como te comentaba, ¿no? Que entre el sector privado y que eso sea sostenible. A lo mejor en una primera instancia hay un poco de subvención, pero lo que se busca es esta sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo y hay un papel muy importante de las instituciones financieras de desarrollo, como en España sería Cofides. No sé si habéis tenido trato con ellos, pero bueno, Cofides es como el banco de desarrollo, lo que sería KfW para Alemania o sería Proparco para Francia, o sea, hay como bancos de desarrollo, del mismo modo que hay, pues sería en una menor escala, pues como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones, pues hay bancos de desarrollo en los distintos Estados miembros. Entonces, se les está dando mucho peso y muchos fondos para que ellos gestionen, pero no como subvención, sino pues eso, como deuda, sí. Pero sigue habiendo un poquito de subvención. Entonces, las pocas subvenciones que hay se gestionan, se tramitan a través de las agencias de desarrollo de los Estados miembros y hay también una parte que se gestiona a través de las delegaciones que ellos pueden un poco organizar alguna convocatoria o hacer algún tipo de actividad. Pero Natalia, la pregunta es, en efecto, lo he entendido. La pregunta es que para recibir ese dinero directamente de las delegaciones de cada país, tienes que estar en el país. O sea, no puedes recibir imagínate, El Salvador. Energía Sin Fronteras no estamos en El Salvador. Queremos hacer un proyecto en El Salvador. O lo conseguimos de la agencia española de la ECI, la subvención, o si no, tendríamos que tener una delegación allí. Juan, pues me has pillado con esa pregunta, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Lo puedo preguntar. Bueno, eso seguro que José Luis se lo sabe.
Ahí que le devuelvo la pregunta a José Luis. Sí, yo puedo decir cómo era en mis tiempos. Hasta en mis tiempos era necesario tener un establecimiento permanente en el país. O sea, lo que dice Juan, había que tener una delegación en el país establecida. Era uno de los requisitos de partida. Entonces, como tal, pues no teniendo delegación en el país, Energías Sin Fronteras no se podría presentar. Quien se podría presentar sería nuestro socio local, claro, porque sería una contraparte y tal, y al socio local nosotros podríamos apoyarle y esas cosas y tal. Entonces, eso era así mientras estaba yo allí. Entonces, no creo que se haya eliminado un requisito así, porque además como cada vez estamos dando más valor y más peso a la presencia local, pues doy casi por seguro que eso es así. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Gracias. Enrique, tú querías hacer... Una puntualización, Natalia. Enrique, yo creo que la última pregunta... No, a mí no me importa, yo estoy encantada. Cuando tú dices que la mayoría de la ayuda se canaliza a través de las agencias nacionales, ¿te refieres exclusivamente al ECID o hablas también de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos locales, que es donde nosotros fundamentalmente acudimos a conseguir financiación? O sea, los ayuntamientos, las comunidades autónomas se pueden de alguna forma recibir dinero de la Comunidad Europea para luego ellos gestionar cómo llega la cooperación, o solo son presupuestos internos de ellos. Buena pregunta también. José Luis, ayúdame. Venga, a ver, en mis tiempos, digamos, habitualmente no. Pero es posible hacer acuerdos. O sea, yo en mis tiempos, en los años 90, con América Latina, había un acuerdo de la Comisión Europea con la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer ciertas acciones de cooperación en América Latina. Bueno, pues porque los de Andalucía se fueron allí, se movieron, promovieron, propusieron y se hizo un acuerdo con Comisión Europea Andalucía para ciertas acciones de cooperación en América Latina con ciertas cosas, poniendo fondos de unos y de otros. Entonces, hay casos de esos, bueno, y yo recuerdo este caso de Andalucía, pero recuerdo otros con Baviera. O sea, yo he tenido casos de estos con Andalucía y con Baviera. Entonces, pero digamos, no son generalizados. O sea, quiere decir que no es que la Comisión Europea tenga 43 millones de euros para tal cosa y diga, vamos a canalizar tantos a través de las comunidades autónomas, tantos a través... No, no es que se haga de una manera estructurada, pero sí que puede ocurrir que haya acuerdos puntuales con uno o con otro, porque digamos, el gobierno de Baviera o el gobierno de Andalucía van a la Comisión Europea y le dicen, oiga, yo tengo 5 millones de euros para esto, tiene usted otros 10, otros 40 para esto otro, pues hacemos un acuerdo. Entonces, puede haber casos puntuales, pero claro, son excepcionales. ¿Sabes? Puede haber unos u otros para unas u otras cosas. Claro, yo creo que cada caso o cada país tiene posibles distintas modalidades. Entonces, yo creo que es interesante si SF tiene algún área geográfica específica, algún país prioritario, pues ahondar un poco en las posibilidades de ese país. Y eso, la mejor forma de entenderlo es hablar por parte de la Unión Europea con la delegación. Pero aquí en Bruselas también funcionamos, o sea, hay unidades temáticas, pero luego hay, por ejemplo, un colega para cada país, uno o a veces dos. Entonces, yo qué sé, pues volvamos al caso de El Salvador o Perú. Si tenéis alguna duda en concreto, pues podemos intentar esclarecerlo primero yo me voy a tomar un café con la persona que lleva a Perú. Si no lo conseguimos, pues pregunto a la delegación. Hay formas de averiguarlo pero bueno, si estáis presencialmente en alguno de los países, yo creo que independientemente de lo que haya, es muy interesante que vayáis a presentaros porque Energías Sin Fronteras no es una organización como cualquier otra, ¿no? Entonces,
yo creo que puede aportar mucho a la cooperación y os tienen que conocer. Y entonces a lo mejor os pueden orientar hacia esas oportunidades que a lo mejor os hayáis imaginado o que no nos hayamos imaginado, pero que existen y bueno, si interesa, pues se encuentran las formas. Estupendo, Natalia. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que ahora nos toca hacer los deberes, Natalia. Nos toca empollar, desbrozar y sospecho que algunos de los que están en la audiencia van a volver a ti una vez que hayan hecho todo este estudio de la información que nos has pasado. Yo desde aquí quiero poner el punto final, sobre todo darte las gracias por la manera en que has colaborado para esta charla, como en cuanto yo te he echado el lazo, has respondido. Nos has pasado una información que yo creo que es fantástica. A mí desde luego me ha servido para aclarar bastantes ideas y sobre todo para saber más o menos por dónde tirar. Con esto, yo no sé si tú quieres decir algo más. Tú eres una persona muy especial de SF. Darte las gracias otra vez. Encantados de volverte a tener aquí hablando con nosotros. No sé qué más decir. Dar las gracias a todos los demás que habéis atendido a esta charla. Natalia, tú dices la última palabra y nos despedimos. Nada, te agradezco muchísimo la invitación. Ha sido... A mí me ha pasado como 5 minutos, ¿eh? Se me ha pasado volando. Y como siempre es un placer estar con todos vosotros, con la familia de SF. Y nada, que lo que os he presentado, perdonar que no estaba medio en inglés y a lo mejor no estaba bien ordenado y tal. Hay mucha información y mucha de la cual yo no conozco. O sea, yo aquí soy, a diferencia de José Luis, yo aquí soy el último mono, pero en lo que pueda ayudar a conseguir esa información o a poneros en contacto o entre todos investigamos un poco, pues a la orden, hoy y siempre. Así que nada, Estupendo. un placer. Muchísimas gracias otra vez y muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Un saludo. Natalia. Adiós. Hasta luego. Adiós, Natalia. Gracias. Nos vemos, ¿eh? Chao.